Bienvenido, bienvenida a la reunión de los más necesitados. Hay veces pensamos que los más necesitados son los que están en el mundo, los que están en la villa, los que están en el alcohol, los que están en la droga. Y resulta que el más necesitado es usted. Diga conmigo, el más necesitado soy yo. Porque usted necesita llenarse de Dios para poder hablarle a la gente que está afuera. Ahora mire la persona que está al lado a su cara y decirle: ¿tenés una cara de necesitado? Impresionante. Ahora mira a la izquierda y decirle: ¿tenés una cara de necesitada? Impresionante. ¿Y por qué se ríe? Nosotros estamos equivocados, hermano. Es más, los cristianos hablamos mal. Hay que aprender a hablar. O sea, nosotros no venimos a la iglesia porque usted es la iglesia. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. La gloria de Dios camina en dos piernas, y es usted y soy yo. Usted es el templo del Espíritu Santo. Decirle que está al lado: tenés una cara de templo impresionante. Algunos somos catedral. ¿Cierto, hermano? Gloria a Dios. El hermano así es que... Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y hay veces nosotros decimos: voy a buscar a Dios. No, Él ya nos encontró. ¿Cuántos fueron encontrados por Él? O sea, nosotros no buscamos de Dios, nosotros nos llenamos más de Dios, porque Él ya lo encontró a usted. A mí Dios me encontró en el 94. Esa va a ser una mañana de milagros. ¿Sí? Hoy vamos a orar por los enfermos. Gloria al Señor. Quiero que abra su Biblia en Marcos capítulo 11, versículo 27. Les envía saludo a mi esposa, la pastora Luz Mari. Son las 10:13 aquí. En Colombia son las 8:13. Mi esposa a las 12 empieza a predicar. Allá son 2 horas menos que acá. Y allá debe estar haciendo más frío, yo creo. Pues yo vivo en una montaña. Gloria a Dios. Marcos capítulo 11, versículo 27. ¿Cuántas personas nos visitan por primera vez? Levanten la mano los que vienen por primera o segunda vez. ¿Sí? ¿Nadie hay por primera vez, por segunda vez? Bueno, inviten la noche personas nuevas. Amén. Dígale: te invito a comer una parrillada. Lo trae a la iglesia y después se lo lleva para la parrilla. Gloria a Dios. Como les conté el martes y la vez pasada que vine, yo me convertí en una iglesia muy linda como esta. Una iglesia pentecostal, de oración, de ayuno, de guerra espiritual, de liberación. Y una iglesia donde todos los domingos había milagros. Para nosotros era normal ver paralíticos, ciegos, sordos, mudos. ¿Sí? Y el primer servicio que yo hice al Señor fue el de visitador de enfermos. Y como empecé a orar por los enfermos, los cánceres desaparecían, los tumores desaparecían. Entonces el pastor me dijo: Naví, yo no era pastor en ese tiempo. Me dijo: Naví, haga un discipulado para que entre a los hospitales, a las clínicas, a visitar enfermos. Y durante 6 años visité enfermos y todos los días veía milagros.
tenía carnés de los hospitales, tenía carnet de los seguros, tenía carnet de las clínicas, tenía carnet para entrar a las cárceles. Nos daban carnet y todos los días oraba por enfermos. Todos los días oraba por enfermos y nunca me enfermé. Ya después de esos 6 años empecé a andar con un evangelista y ya veíamos milagros en masa, ante 10,000 personas, 15,000 personas, 30,000 personas. Entonces empecé a andar con un evangelista que se llamaba Carlos David Flores. Era un evangelista impresionante, hermano, que llegaba a un lugar donde no había nadie y le contaba yo a la pastora que a los 15 días terminaban 7,000, 10,000 personas nuevas. Porque la gente en los 90 se convertía por cantidades. Era tan fuerte ese despertar que yo participé y también trabajé en bautizos de 500 personas, de 1,000 personas. Eran decenas y cientos de buses de gente nueva. Y la gente llegaba por la palabra y otros llegaban por los milagros. Y cuando trajimos al profeta TV Joshua a Cali, la iglesia le metió 50,000 personas al estadio y quedaron 20,000 por fuera. Y el mensaje que el profeta TV Joshua, que partió hace 3 años con el Señor, dio, se me quedó grabado. Y se llamaba palabra y poder. Diga conmigo, palabra y poder. La palabra debe ir acompañada del poder de Dios. Porque el que no cree por la palabra va a creer por los milagros. En tu familia, el que no te cree a vos va a creer por los milagros que Dios va a hacer en vos y a través de vos. Necesitamos volver a ese tiempo donde veamos la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la evidencia de los milagros. Hace como un año el Señor me dijo: el crecimiento de las iglesias se ha detenido en el año 2000 para acá porque la gente ya no ve milagros. O si ve milagro, lo ve de vez en cuando. Usted ve un milagro y hay 200 personas criticando el milagro, atacando el milagro, mentirosos, chantas, faranduleros, porque hay un espíritu de incredulidad. Las redes sociales han levantado eso. Pero te quiero decir, en este tiempo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él sigue haciendo milagros. Marcos capítulo 11, versículo 27. Dice la escritura: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Siga leyendo. Jesús les dijo: les haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. En Marcos nos enseña que Jesús es quien tiene autoridad sobre toda autoridad. Diga conmigo: autoridad sobre toda autoridad. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay drogadicto que Él no pueda liberar. No hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay hogar que Él no pueda restaurar. Porque Jesús tiene autoridad sobre toda autoridad. Para uno recibir milagros,
Usted no puede esperar al que el milagro ocurra. Usted debe provocar un milagro. Dígale que está al lado, provocadores de milagros. Los milagros no van a venir solos o esperando en la casa, como dicen en Colombia, rascándose la panza. Que le llegue el trabajo, que lo llamen a trabajar. Diga gloria a Dios o disimule. Sí, hay gente que está esperando. En Colombia había una figura que se llamaba Celio y Reutilio. Era una figura de dos perezosos y salían en la televisión. Ahorita ese señor se convirtió en pastor. Se llama el pastor José Ordóñez. Es un humorista, pero ahorita es pastor. Y entonces a mí me da risa porque los dos mantenían en la casa esperando que les llegara todo. Entonces el uno le decía al otro, Celio. Y el otro le decía, ¿qué? Y le decía, Celio, mire, esa naranja le cayó en la boca. Muérdala, muérdala para que le salga el jugo. El otro le decía, no, yo voy a esperar a que el sol salga para que la derrita en la boca. ¿Sabía usted que en la iglesia hay mucho celio? Se fue la unción. En Colombia dicen, pasó la Virgen. Hay gente que está esperando que las cosas ocurran, le lleguen, le pasen. Levante su mano y diga conmigo, los milagros no vienen solos. Los milagros hay que provocarlos. Con el solo hecho de que usted hoy ha venido a la casa de Dios, ya provocó un milagro para su familia, hermano. Ya provocó un milagro para su cuerpo. Ya provocó un milagro para su casa. Aplauda al Señor por encima de su cabeza. Si la montaña no viene a usted, vaya a la montaña. Si las cosas no ocurren, provóquelas. Yo me acuerdo cuando me enseñaron a nadar. Yo tenía 11 años y yo veía que la gente nadaba. Y entonces me acuerdo que era el profesor Colonia, de apellido Colonia. Y el profesor Colonia me paraba al borde de la piscina y me decía el apellido, Helmut, ¿quiere aprender a nadar? Y yo, sí. Me dijo, nade. Y yo, oh, enséñame, mijo. Hágale, mijo, y va aprendiendo. ¿Sabe cómo se aprende a nadar? Tragando agua, chapaleando. Se aprende haciendo, se recibe moviéndose y se recibe creyendo. Si la montaña no viene a usted, usted vaya a la montaña. Toque la puerta, que Dios la abre. Haga la diligencia, que Dios va a hacer el milagro. Ore, ayune, busque, que Dios va a tocar los corazones. Dios va a mover documentos, Dios va a mover papeles, Dios va a abrir las puertas. No sea celio. Búsquelo por YouTube, Celio, y usted va a ver ese par de perezosos. Es un gordo con el que ahorita es pastor José Ordeño. Segundo, la fe. La Biblia dice que debe ir acompañada de acción. O sea, oración. Dígale que está al lado, oración. Santiago capítulo 2, versículo 20. Santiago capítulo 2, versículo 20. Dice la escritura: Señor, ilumínalo o elimínalo.
Santiago capítulo 2, versículo 20. Dice la escritura. Usted tiene la Biblia ahí. Usted puede ir a la Biblia. ¿Qué dice Santiago capítulo 2, versículo 20? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No quiere saber, hombre vano, que la fe, diga conmigo, la fe sin obras es muerta? La palabra emuná en el griego es la fe que es puesta en acción. Diga conmigo, la fe que es puesta en acción. Si la fe yo no la pongo en acción, la Biblia dice que esa fe es muerta, que esa fe no sirve para nada. Yo tenía como unos 16 años y bajándome de un micro me caí y me dañé el hombro. Y estuve como 7 meses con el brazo enyesado. ¿Cómo se le dice aquí? Yeso, que le pone una fécula a uno, y estuve yo así. Después de los 7 meses me quitaron el yeso y yo jugaba fútbol. Ahora no puedo jugar fútbol porque me confunden con el balón. Pero en ese tiempo yo jugaba fútbol porque era flaquito, aunque usted no lo crea. Y yo me acuerdo que cuando estuve 7 meses así y me quitaron el yeso y yo seguía con el brazo así, y para toda parte donde yo iba, entonces me decían, ¿y qué le pasó en el brazo? No, es que me enyesaron. Sí, pero ya te quitaron el yeso. Yo, ay, sí. Pero me bañaba y era así. Caminaba y era así. Hasta que un día fui donde el médico y el médico me dijo, ¿y usted por qué tiene el brazo así? Porque estuve enyesado. Y el médico me dijo, pero ya no estás enyesado. Y me dijo, el brazo tiene unos músculos. Y si vos no los ejercitas, el brazo no va a recuperar la movilidad. Tenés que ejercitar el brazo. Yo andaba así y la gente me dijo, ay, ¿le dio artritis? No, yo ya estoy bien. ¿Y por qué anda con el brazo así? Es que estuve enyesado. Sí, pero ya no estás enyesado. Y el médico me dijo, Naví, usted tiene que empezar a mover el brazo, ejercitarlo, empezar a hacer pequeñas fuerzas para que el brazo, los huesos, los músculos, los tendones recuperen la movilidad. Tienes que accionar. Diga conmigo, accionar. Y así es la fe. La fe es un músculo. Decirle que está al lado, la fe es un músculo. Que si vos no lo accionás, nada va a ocurrir. Hay que ejercitar la fe. Hay que mover la fe. Hay que alimentar la fe. La fe se alimenta de oración, de palabra, de ayuno, de intimidad, de búsqueda. A la hora de hacer milagros, el que pone las condiciones es Dios y no usted. Cuando Dios va a hacer un milagro, Dios no le pregunta a nadie lo que va a hacer, porque Él es Dios. Y Dios es soberano. Levante su mano derecha, diga conmigo, mi Dios. Dígalo más fuerte, mi Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere y de la manera como Él quiere. Él no le pregunta a nadie. Pero la fe, dice la Biblia, debe ir acompañada de acción, de obras. Santiago capítulo 2, verso 20. La fe sin obras es muerta. ¿Sabe cómo yo empecé a ver milagros en los enfermos? Yo empezaba, Señor, sana a los enfermos. Dios mío, libera a los enfermos. Señor,
sana a los enfermos. Y el pastor me dijo, váyase para los hospitales. Y yo, ay, sí. Y cuando empecé a ir a los hospitales, me iba con un aceitico y con un borralcito acá. Me iba para los hospitales con una riñonera, con un aceite, con una toallita, con una lista. Y empecé a orar por los enfermos. Y cuando empecé a orar por los enfermos, Dios empezó a hacer milagros. Haga lo posible, que Dios va a hacer lo imposible. Haga lo difícil, porque lo fácil lo hace cualquiera. A la gente le gusta hacerlo lo más fácil. No, haga lo difícil. Y empecé a entrar a la sala de enfermos con SIDA, a la sala de enfermos con cáncer, a unidad de tráquea, a sala de observación. Empecé a aprenderme nombres de enfermedades, de virus, de bacterias. Durante 6 años trabajé visitando enfermos todos los días. Hasta los domingos el pastor me mandaba a visitar enfermos. Y empecé a ver milagros. No hubieron milagros si yo no empecé a orar por los enfermos. Diga conmigo, yo hago lo posible. Diga, y Dios va a hacer lo imposible. Pero si usted no hace lo posible, Dios no puede hacer lo imposible. Lo posible es buscar a Dios. Lo posible es ir a evangelizar. Ahí también se dice amén. Lo imposible es trabajar para Dios, trabajar para el reino. Y cuando usted hace lo posible, Dios va a hacer lo imposible. Hay mucha gente esperando que las cosas ocurran, se den. Y Dios no obra así. Lo tercero que tenemos que hacer es, no ocurren milagros andando con la gente incorrecta. Lo voy a repetir. No ocurren milagros caminando con la gente incorrecta. Marcos capítulo 5, versículos 39 y 40. Marcos capítulo 5, versículos 39 y 40. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta. Diga conmigo, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos. Diga conmigo, echando fuera a todos. Otra vez, echando fuera a todos. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Hay que darle desayuno al que está dirigiendo la multimedia. No ha desayunado hoy, pobrecito. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Levante su mano derecha, diga conmigo, para poder ver milagros. Diga, me debo alejar de la gente incorrecta. La Biblia dice que la niña estaba muerta y el Señor le dijo, ya no está muerta, ella duerme. Porque Jesús mira las circunstancias con otros ojos. Dios a usted lo mira con otros ojos diferentes. Por eso hay veces que hay que ponerse la gafa de Dios. Porque Dios a usted y a mí lo mira con ojos diferentes. Por eso yo sé que no estoy gordo, estoy lleno de unción. Estoy lleno de amor y misericordia.
Hay veces no vemos milagros porque andamos con gente incrédula. Usted va a poner un negocio y se motiva. Voy a poner un negocio de empanadas y ya tengo los moldes y ya tengo el punto. Y empieza la gente: ¿vos sabés cuántas empanadas venden en Uruguay? Todo el mundo vende empanadas. Vos tenés que responderle: sí, pero las mías son empanadas ungidas. Y voy a vender millones y millones porque mis empanadas son ungidas. Aló. Voy a poner una venta de sorrentinos para ayudar los hogares. ¿Vos sabés cuántos venden sorrentinos? Con queso, con de todo. Siempre que usted va a hacer algo para Dios, se va a encontrar con los hermanos matafé. Que usted anda motivado, que usted anda ahí y llega una persona y ¡pum!, le mató la fe. Me voy a casar. Este año me caso. Vos, como estás de gorda, no te mira ni el diablo. Y la persona le da lo que le daba al chavo: la chiripior. Tú tienes que entender que tú no eres lo que la gente dice. Tú eres lo que Dios dice que tú eres, hermano. Dios tiene bendiciones grandes para tu vida, hermano. Yo, de un tiempo para acá, hermano, fui a la hacienda Nápoles de Pablo Escobar. Hoy en día es un parque de atracciones. Lo arreglaron y el gobierno puso un parque de atracciones. Son como 20,000 hectáreas. Y ahí hay hipopótamos, rinocerontes. Y estaban con mi esposa. Eso fue hace 2 años que fuimos apenas. Y fuimos. Y allá todavía quedan rinocerontes. Se multiplican como demonios. Eso, hermano, como que se miran y se multiplican. Y yo veía un rinoceronte que salía del agua embarrado y al minuto estaba seco. Y el Señor me dijo: los predicadores tenemos que tener piel de rinoceronte. Que todo lo que te digan te resbale. Porque hay personas que le falta identidad. Usted está flaca y ella: usted está bigotuda. Usted está piojosa. Todo lo que le dice el diablo lo cree. O sea que si el diablo le dice: usted es un burro, empieza: no. Usted es real sacerdocio. Usted es nación santa. Usted es pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres un milagro de Dios andante. Tú eres una profecía andante en esta tierra. Tú eres una bendición para esta tierra. Diga conmigo: para poder ver milagros, debo alejarme de la gente equivocada. No se junte con gente que no cumplió sus sueños, porque le van a querer matar los suyos. Y vos viajar, ¿con qué plata? Que te vas a preparar, vas a estudiar, ¿y de dónde vas a sacar la lita? Dígale: ¿a usted qué le importa? Usted no es Dios. Vea, hay gente, hermano, que nació para meterse en la vida de los demás. Usted tiene que responderle a esa gente, decirle: en vez de meterse en mi vida, métase con Dios. Viven ocupados de la vida de la gente. Hace poco yo hice un viaje y regresé y fui a hacer una vuelta en la tienda de la esquina donde queda la iglesia, y cuando dentro
Me dice la señora de la iglesia, hace un mes, 3 días, 40 minutos y 2 segundos que no lo veo. ¿En dónde estaba? Y yo dije, el inspector Galles. Le dije a mi esposa, amor, esta señora me está llevando los días y las horas. Qué horrible, hermano. Esa gente te atrasa. Esa clase de gente te estanca. Y no vuelve a comprar en esa tienda. No ocurren milagros por andar con la gente equivocada. La gente de su pasado pertenece a su pasado. Déjenlos que se vayan. Ahora Dios va a traer gente correcta. Ahora Dios va a traer personas correctas. Deja de llorar a Moisés. Celebra tu Josué, porque tu Josué te va a entrar a la tierra prometida que el Padre nos prometió. No ocurren milagros porque andamos con gente incrédula. ¿Sabe quiénes son mis amigos? El apóstol Di Rocco. ¿Sabe quiénes son mis amigos? El pastor Ricardo Rodríguez, el pastor César Castellanos. Gente de multitudes. ¿Sabe quiénes son mis amigos? Mi apóstol Claudio, que ayer me llamó, tiene 40 iglesias. Ande con gente que haya hecho más que usted. Anden con gente que le active su fe, que lo motive, no que lo desmotive. Hay personas que uno se pone a hablar con ellos y usted queda desinflado. Y en Uruguay todo está mal. Esta es la nación más pequeña. Aquí todo está mal. Y cuando usted termina de hablar con esas personas, usted termina así. Sus noticias no están en la boca de la gente, sus noticias están en la palabra de Dios. Mi periódico es la Biblia. Yo ni televisión veo. ¿Por qué no se levanta la fe de la gente? Porque mantenemos escuchando a la gente equivocada. Los chismosos del barrio. Las viejas chismosas del barrio. Que usted ve que nunca avanzan, nunca avanzan. Tenemos que conectarnos con gente que tenga propósito. Tenemos que conectarnos con gente que nos levante la fe. Lo primero que hicieron, la Biblia dice que sacaron a los incrédulos. Dígale que está al lado, aléjese de los incrédulos. Aléjese de los chusmas. No hacen sino criticar. Una vez llegó una señora a la iglesia. Ella tiene un almacén de ropa. Entonces empezó. Si este lugar era mío, yo pongo una cortina azul ahí. Si este lugar fuera mío, yo pongo unas flores ahí, otras flores ahí. Y empezó a descuartizarme la iglesia. Y yo le dije, ¿usted qué negocio tiene? Yo tengo un almacén de ropa. Bueno, a usted Dios le habla de su almacén. A mí Dios me habla de la iglesia. Sí. A vos Dios te habla de tu almacén, porque vos sos la dueña. A mí Dios me habla de la iglesia. Usted no es pastora, usted es empresaria. Porque todo el mundo quiere darte opiniones sin escuchar la voz de Dios. Diga conmigo, no ocurren milagros por andar con la gente equivocada. Romanos capítulo 14, versículo 23. La incredulidad para Dios es un pecado. La incredulidad es un pecado en el cristiano. La gente piensa que pecado es adulterar, fornicar. No, el chisme también es pecado. El chusmerío también es pecado.
La gente piensa que la brujería es pecado. No, hay pecados que también llevan al infierno, como la mentira. Romanos capítulo 14, versículo 23. Dice la escritura, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma y le dice: pero el que duda, léalo conmigo, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo, diga todo, diga todo, absolutamente todo lo que no proviene de fe es pecado. Levante su mano derecha y diga conmigo: todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué es lo contrario a la fe? La duda. ¿Qué es lo contrario a la fe? La incredulidad. Usted mira un plato de pastas al frente y dice: no me lo como porque me va a hacer daño. Preciso le hizo daño. El que duda de lo que come, si no lo hace con fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Por qué hay gente que no recibe milagros? Porque no cree. Hay personas que mantienen celebrando el milagro de otro. Uy, tremendo testimonio el de la señora. Mira, ella vivía por mi cuadra. Y a los 8 días, ¿viste el testimonio del calvito que se hacía adelante? El que no tenía pelo, le está creciendo pelo. Yo quiero que a mi marido le salga pelo. Viven celebrando los testimonios de los demás. Prepárate, porque tú vas a celebrar tus propios testimonios. Tú vas a celebrar tus propios milagros. Cuando aprendes a celebrar el milagro de otro, mañana vas a celebrar los milagros de tu familia, los milagros de tus hijos, los milagros de tu casa, los milagros de tu hogar. Hay que sacar la incredulidad. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. La incredulidad para el cristiano es un pecado, porque tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso. Cuando yo la primera vez en abril que vine a este predio y yo vi todo este lugar, dije, no conocía al apóstol, no conocía al siervo de Dios, y yo dije: el pastor de esta iglesia es un hombre de mucha fe. Sin conocerlo, porque la Biblia dice: vosotros sois el sello de mi apostolado. Diga, el fruto. Comprate un terreno así a ver cuánto te vale. Pero ustedes son bendecidos, porque Dios les ha entregado un lugar, y este lugar respira la gloria de Dios, hermano. Diga conmigo: todo lo que no proviene de fe es pecado. Tú debes creer por tu milagro. El hecho que Dios se demore no quiere decir que Dios te dijo que no. Dios tiene 3 respuestas. Diga conmigo: Dios tiene 3 respuestas. La primera respuesta de Dios es sí. La segunda respuesta de Dios es no. Y una muchacha me dijo: y cuando no le dice ni sí ni no, ¿qué le está diciendo? Que espere. Pero llevo 20 años, siga esperando. Cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, Abraham tenía 70 años. ¿Cuántos tiene usted? El ángel se le apareció cuando tenía 70 años y le dijo: tranquilo, dígale que está al lado, tranquila, que esto se compone. Tranquila. Sí, pero tenés 70 años. Tranquila, que no te heredará tu mayordomo,
sino un hijo tuyo. Y le soltó la palabra profética: un hijo tuyo va a heredar. Y a partir de ese día, Abraham y Sara tuvieron noches de avivamiento. El que lo entendió, lo entendió. La pobre vieja no la dejaba dormir. El que lo entendió, lo entendió. Usted se imagina, Dios habló. Dios habló. Y la vieja deja dormir a Abraham. Dios habló. A trabajar. No sé si le gusta, ¿no? Carnales. Imagínate vos, 71 años, 72 años. Dígale que está y trabaje, que trabaje. 73 años, 74 años. Oiga, qué aguante el de la vieja esa, hermano. 75. Llegaron los 80 y no pasó nada. El hombre, Dios habló. Cuando Dios habla, Dios cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer en tu vida, en tu casa, en tus hijos, en tu familia. Cumplió 81, 82. Yo creo que la vieja ya se levantaba. Y Abraham, Dios habló. Cumplió 90, 91 y no pasaba nada. Decirle que está al lado: cuando ves vientos contrarios, es que tu milagro está cerca. Cuando ves todo lo contrario a lo que Dios te dijo, estás a las puertas de tu tierra prometida. 93 años. 30 años se demoró Dios en cumplir la palabra. Yo creo que la viejita ya estaba desbaratada, hermano. Era Abraham de edad de 100 años y la mujer de 90. ¿Usted se imagina eso? Era una pelea de huesitos. Ahorita le ministramos liberación a usted, ¿oyó? Era de edad de 100 años y la mujer 90. Dice, y la mujer engendró. A mí me gusta esa palabra, tal y como se lo había prometido Dios. Si a usted le promete un hombre, Romanos dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero si te promete Dios, Dios va a hacer con su mano lo que prometió con su boca. 100 años nació Isaac. No, yo me imagino que cuando ese muchacho hacía así, Abraham hacía así, esperándolo tanto tiempo. El niño empieza a crecer y Dios se lo pide. Ay, Dios mío. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Probando la fe. La incredulidad es un pecado. Hay gente que no avanza porque no le cree a Dios. Habla un brujo en la televisión y le creen al brujo. En pandemia fuimos a llevarle un mercado a una hermana que no tenía para comer. Entonces fuimos a llevarle un mercado y cuando entramos ella estaba viendo La Rosa de Guadalupe. Y yo entro y la hermana estaba, pero un momentico, pastor, que iba a aparecer. Ay, no, hombre, no. Ay, apareció, vea. Yo le dije, usted nunca llora así en la iglesia. Ay, mira, ahí está, mira el milagro, míralo, el milagro.
Y yo la miraba y decía, yo nunca la he visto llorando a usted en la iglesia así. Y lloraba y decía, la Rosa de Guadalupe. Y le dije, hermana, le traigo un mercado. Y le puse un mercado muy grande. Dijo, gracias, Rosa de Guadalupe. Reprendo al diablo, ese lo traje yo. Que la Rosa le traiga el de ella, yo le traje el mío. Muy bien a la otra. Qué terrible, hermano, que usted vea una serie de televisión y llore. Que usted vea una novela y llore. Pero usted viene a la iglesia y Dios le dice que lo ama y no llora. Nos hemos vuelto insensibles. Yo salí de esa casa y le lloré a mi esposa, no, este mundo se va a acabar. Todo lo de la Rosa de Guadalupe es una mentira. Es una fábula. Y la gente ve la novela y van al cine y lloran. Van al estadio y lloran. Bueno, los de Peñarol mantienen llorando. Sin herejías y sin apostasías. Y los del Nacional se quedan callados porque pierden la salvación. Ojo. Usted va al estadio y esa gente como grita. Yo te vengo. Y llegan a la iglesia, grito de júbilo. Uy. Danza para el Señor. Pero mírenlos en el estadio. Parecen un brinca-brinca. Le tenemos más fe a un equipo que a Dios. Nos mueve más las emociones que el Espíritu Santo. Yo la última vez que un amigo me llevó al estadio, tenía libre ese día, un jueves. Y fue el América, el mejor equipo del mundo, a jugar con el equipo donde yo vivo, el Once Caldas. Y fui porque tenía libre y me gastaron la boleta. Y yo veía a esa gente cómo lloraban, cómo gritaban. Yo pasé en el carro a la 1 y yo dije, uy, me va a coger la tarde. ¿Qué horas son? La 1. ¿A qué hora es ese partido? A las 10 de la noche. Yo, no puede ser. 9 horas en la esquina del estadio pidiendo para la boleta. Pero cuando vienen a la iglesia dice, no tengo para la nafta. Tenemos más fe para el equipo. Tenemos más fe para las cosas del mundo. Mire, usted está aquí y usted escucha de lejos que frena un carro en seco, así. Usted dice, lo mató. Y usted ni siquiera está allá. Y usted dice con una seguridad, lo mató. En vez de decir, guárdalo, Señor. Tenemos más fe para lo negativo que para lo positivo. Mire, hermano, Cristo está vivo. Deberíamos celebrar, adorar, gritar, chiflar, zapatear, porque Él se pasea en medio de nosotros y Él va a hacer milagros en esta mañana. Diga conmigo, la incredulidad para el cristiano es un pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cómo viene la fe? Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Señor, ilumínalo o elimínalo. O te lo llevas o te lo mando. Así que la fe es por el oír. Diga conmigo, la fe es por el oír.
y el oír por la palabra de Dios. Y la pregunta aquí, ¿qué es lo que tú escuchas? ¿Qué es lo que tú oyes? Yo solamente escucho música cristiana. Allá en la ciudad donde yo trabajo, yo no nací en esa ciudad, yo nací en Cali, Colombia. Yo vivo a 5 horas de esa ciudad, en una montaña donde nace el café, el mejor café del mundo. Yo vivo en el eje cafetero, en Manizales. Allá, Pereira, Armenia y Manizales, allí nace el café que usted se toma caro. Y en ese lugar, como es montaña y son puros abismos, allá se suicida mucho la gente. La gente se ahorca, se tira. Allá no hay homicidios, no hay robos, pero allá hay mucho abismo y hay un espíritu de suicidio. Dios me tiene allá por eso. Y cuando uno habla con las personas, hace poco estuve en el San Juan de Dios, que es el hospital psiquiátrico, y hablaba con una niña y yo le decía, ¿por qué te cortaste las venas? Y me decía, yo escucho una voz que me dice, nadie te quiere, todos te odian, mátate. Cuando le miré el celular, escuchaba una canción así, nadie te quiere, todos te odian, mejor me como un gusanito. Ah, ¿te gustaba esa, no? Después hablé con otro muchacho, se llama Fernando. Y yo le dije, él se tiró por un precipicio. Y le digo, ¿vos por qué salís corriendo y te tirás? Me dice, porque yo escucho una voz que me dice que me mate. Cuando me pongo a escuchar, a ver la música que él escucha, escuchaba una canción de Rata Blanca, de un grupo que se llama Rata Blanca. Sí, ahorita les hacemos liberación a ustedes, ¿oyó? Y esa canción decía, corazón sin Dios, dame un lugar. Corazón sin Dios, dame un lugar. La música que escuchamos tiene mucho que ver con nuestros estados depresivos. Porque diga conmigo, lo que estoy escuchando, lo termino creyendo. Otra vez diga, lo que estoy escuchando, lo termino creyendo. Y empecé a detectar y a estudiar que hay un espíritu, hay unos espíritus que se llaman los espíritus guías, que son espíritus que vienen por la televisión, por la internet, por la radio, por la prensa. Que cuando tú ves algo mucho o escuchas algo, todas esas masacres que han habido en El Paso, Texas, ¿ha visto esa gente que sale disparando? Son gente que se la pasa jugando esos juegos de play, disparándole a los muñecos. El problema es que ya le disparan a personas. Y que en Estados Unidos todo el mundo puede tener arma. Usted un arma la compra en un kiosco. Y yo empecé a detectar los espíritus guías. Diga conmigo, los espíritus guías, que son espíritus que le hablan a su mente y te empiezan a decir lo que tienes que hacer. Sí, sepárate, divórciate, no vayas a la iglesia. Hace como 2 meses hablé con un ya ni sé qué es una mujer que se cree hombre y se hizo operar el cuerpo porque una voz le decía, usted no es mujer, usted es hombre, y se mandó a operar. Y yo le decía, Angie, mira, yo no me llamo Angie, me llamo Matías. Y la mamá me decía, es que ella es doctora, pero un espíritu le dice que es un hombre. Espíritus guías que le hablan a la mente, que te dicen que no puedes, que te dice que no saldrás, que te dice que no podrás. Pero tú tienes la mente de Cristo, y la mente de Cristo te dice, todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ponga su mano en la mente, diga conmigo, tengo la mente de Cristo.
Diga conmigo, y la mente de Cristo piensa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga, Dios me va a levantar, Dios me va a sanar, Dios me está liberando, Dios me está prosperando, Dios está conmigo. Diga, renuncio a todo espíritu guía que me da órdenes, que me habla, que me dice qué tengo que hacer. Diga, yo soy templo del Espíritu Santo de Dios y yo hago lo que el Espíritu Santo me diga. Renuncio a escuchar voces contrarias a la voz de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo la Biblia la bajé en mi tablet, en mi celular, en mi computador. Y mientras estoy por allí, pongo la Biblia en audio y empiezo a escuchar la Biblia en audio. Voy en el carro, pongo alabanza, pongo adoración. Lo que estás escuchando lo terminas creyendo. Hay gente que vive llena de incredulidad porque habla con gente súper negativa. Y esto no se va a poder. Esto está muy difícil. Esto está muy duro. No, mi hija, de eso murió su abuela. Dígale, la suya. De eso han muerto todos. Dígale, pero yo no me voy a morir porque soy sano por las llagas de Cristo. Mi padre fue un alcohólico. Mi mamá se separó de él por eso. Mi hermano mayor fue un alcohólico. Y cuando nací yo, le dije, usted también yo reprendo esas palabras. Y yo no fui alcohólico. Y cuando nació mi hijo Manuel, ay, qué pesar de Manuelito. Él también, yo cancelo esas palabras. Y mi hijo nunca ha tomado un gramo de licor. Porque contigo se va a romper la maldición en tu casa. Contigo se va a romper la maldición de pobreza, de enfermedad, de brujería, de ruina. Contigo se va a romper la maldición en tu familia. Diga conmigo, lo que estoy escuchando lo termino creyendo. Yo me alejé de muchos amigos por eso. Yo dejé de escuchar la música que me gustaba a mí, porque era música que incitaba a la violencia. La fe crece con lo que tú escuchas y a quién tú escuchas. Diga conmigo, la fe viene por el oír. Diga, y por el oír la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra.